Si uno lo busca en el Nuevo Testamento, puntualmente en los Evangelios y en el libro de los Hechos, va a encontrar una significación muy grande de la celebración del bautismo, del momento del bautismo de Jesús. Más grande que el nacimiento, no que el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación está constantemente en los Evangelios, pero el nacimiento solamente lo relata Lucas. En cambio, el bautismo de Jesús lo relatan los 4 Evangelios y aparece también en el libro de los Hechos. Mateo hace toda una introducción en su Evangelio porque le escribe a judíos para que ellos entiendan que Jesús viene del tronco judío, y Lucas también hace una introducción con los relatos de la infancia para que entiendan los paganos que reciben su Evangelio que Jesús en su encarnación fue un hombre como todos, igual a todos en todo, menos en el pecado. Entonces, los Evangelios le dan como eco de las primeras comunidades un valor muy grande al bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque es el acontecimiento de la vida de Jesús más parecido a la Pascua. Hay una relación absoluta de ligazón entre el bautismo de Jesús y la Pascua. Digo cuatro cosas parecidas, hay muchas. Parecidas no, iguales. Primero, Jesús está en un lugar que no tiene que estar. El bautismo de Juan era para pecadores, entonces la gente iba, pedía perdón de sus pecados y Juan lo bautizaba. Jesús no tenía por qué estar ahí, porque no era pecador. En la cruz, Jesús está en un lugar que tampoco tiene que estar. Por ninguna razón, ni por la razón humana del castigo por haber cometido algún delito, como el ejercicio que hacían los romanos, ni por la razón divina de haber tenido un pecado por el cual ser castigado. Entonces, ahí tenemos la primera razón. Jesús desubicado, en lugares donde no tiene que estar. Segundo, la explicación al desubique. Jesús está ahí por nosotros. Jesús se lava de los pecados de la humanidad. A eso va Jesús al bautismo de Juan. Por eso cuando Juan, en las otras versiones, le dice a Jesús, no, es al revés, vos me tenés que bautizar a mí, Jesús le dice, no, hagamos lo que conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Que Jesús realice la misión que le confió el Padre. Entonces, lo primero es, en nombre de la humanidad, Él se lava de los pecados de todos. Y después, en la cruz, mucho más todavía, da la vida por la salvación de los hombres. Ni el agua de Juan, ni la cruz, pero los dos aceptados, asumidos, entregados por amor a nosotros. Nos cuesta mucho a nosotros entender esto. Yo creo que a veces Jesús nos debe mirar y ver cómo manejamos todas las cuestiones de fe, y debe decir, con una pulmonía alcanzaba. ¿Para qué tanto golpe, tanta flagelación, tanto clavo, tanta corona de espina, si no lo valoran? Si a veces hasta nos privamos de comulgar, a veces hasta por ciertos miedos se nos pone la vida de Jesús en la mesa y no, porque mirá todo lo que hizo por vos, por tu salvación, por tu bien, para que vos puedas tener tu reconciliación con Dios, y no lo aceptamos. Y no lo agradecemos. Durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia era pecado no comulgar, porque era una manera de desagradecer, era una forma de ingratitud a todo lo que Jesús había hecho por nosotros. Entonces, primero está donde no tiene que estar, pero lo explicamos. ¿Por qué está donde no tiene que estar? Por nosotros. Tercero, el Padre habla, se manifiesta y dice, este es mi Hijo. Lo presenta a Jesús
en la sociedad que está ahí presente. Les dice, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puesto mi predilección. Y el día que nosotros somos bautizados, y en la cruz, Jesús hizo que nosotros también seamos hijos de Dios. Entonces, esa condición de hijo que era única y exclusiva de Él, la quiso compartir con nosotros. Entonces, Él es el Hijo en el bautismo, pero en la Pascua todos somos hijos de Dios. Gracias a Jesús, otra vez. Y lo último, en el bautismo Jesús recibe el Espíritu de Dios. Y a partir de ese momento Jesús empieza toda su misión. Jesús vuelve a la Galilea, empieza a predicar, el reino está muy cerca, y empieza a elegir a los discípulos, y empiezan los milagros, y vienen las bienaventuranzas, y viene todo el camino que hace Jesús. Pero recién a partir del bautismo, porque en el bautismo Jesús recibe ese espíritu que va a ser su motor de vida, su principio de vida constantemente. Cuando se presente en la sinagoga de Nazaret, dirá: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia. Y entonces acá viene un quinto punto, que es el que tiene relación con nosotras. Yo creo que, yo lo voy a decir, y ustedes me van a decir que creemos en esto, pero yo no sé si creemos en esto. Nosotros recibimos el mismo bautismo que Jesús. ¿Lo creen? Arriesguen, aunque total, si decimos que sí nos vamos a ir al cielo, y si decimos que no nos vamos a ir al infierno, pero sí, pero ninguna duda. Es el bautismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recibimos el mismo bautismo que Jesús. Si nosotros creyéramos en esto, nuestra vida sería una cosa tan distinta, pero no solamente por lo que sentiríamos interiormente, sino por lo que podemos dar a los demás. Vos imaginémonos nosotros conscientes de que cuando nos levantamos a la mañana y vamos a salir, nos impulsa el Espíritu de Dios. ¿Quién te frena? ¿Qué acontecimiento, qué situación, qué persona podría ponerte freno en ese deseo de amar, en ese deseo de servir, en ese deseo de compartir con los demás? Hermosa la figura de la primera lectura, ¿no? El Mesías que va a venir en nombre de Dios, viene con el Espíritu, y entonces no va a gritar, no necesita gritar, no va a romper la caña quebrada, que es la más fácil de romper, y nosotros somos genios en eso. Cuando ves la caña quebrada, es más fácil romper porque es débil, porque está rota, porque le pasó algo, por algún problema que tenga, porque se mandó una macana, y entonces es muy fácil romper la caña quebrada. Jesús no. Jesús no hace eso. Y uno lee los evangelios y dice tal cual: cobradores de impuestos, prostitutas, violentos como algunos de sus discípulos. Este es el hombre del Espíritu. Nosotros somos hombres y mujeres del Espíritu, desde el bautismo. Entonces, yo creo que para mí, de todo lo que dije, lo más importante es lo último, porque tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra decisión de la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana para nosotros? ¿Qué fue el bautismo? ¿Qué fue una suscripción de socios a la Iglesia Católica? ¿Qué fue el bautismo? Un rito que quedó ahí. Si uno lee a Pablo, por ejemplo, sobre todo en la carta a los Romanos, Pablo en ningún momento habla del rito del bautismo, en ningún momento. Y se la pasa hablando del ser bautizado, porque el bautizado es el que está empapado de Jesús. Eso quiere decir ser bautizado, estar empapado de Dios, empapado de Jesús. Entonces eso lo tenés que estar toda la vida, no solamente de chiquito y cuando te bautiza. Toda la vida tenés que estar empapado de Jesús. No es un quitamanchas el bautismo, como dice la primera carta de Pedro. No es un quitamanchas.
es recibir el Espíritu de Dios. Pero eso nos pasa también muchas veces con la confesión, ¿no? La confesión no es para la comunión, la confesión es para la conversión. Porque nosotros después lo hacemos durar eso hasta cuando queremos, ¿no? Pero bueno, hoy no es un tema para hablar de la confesión, pero sí es para hablar de lo que significa tener el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo al principio, la fecha justa para la confirmación, porque ahora que se va a confirmar Julieta, recordemos que nosotros también, cuando recibimos el sacramento de la confirmación, Dios reforzó o confirmó la presencia del Espíritu en nosotros. Bueno, recordémoslo esto, recordémoslo cuando salgamos de acá, mañana, el lunes, cuando volvemos a las actividades de todos los días, y que todos esos frenos, y que todas esas cañas quebradas, y que todos esos impulsos a veces agresivos, violentos, se enfrenten con lo que tenemos dentro, y que salga de adentro nuestro lo mejor, que es lo que el Espíritu nos da. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, porque lo recibimos en el bautismo. ¿Lo usamos? Ahí va la decisión de cada uno y la libertad de cada uno de poder decir que sí, para que también el Padre se sienta orgulloso de nosotros, para que el Hijo sea verdaderamente nuestro hermano y el que le da forma y figura a nuestra vida, y para que el Espíritu actúe libremente en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie.